Hola amigos del Cristal Científico, bienvenidos una vez más a este programa que ya está a punto de cumplir 2 meses. El día de hoy es la penúltima entrevista de física, estamos a punto de terminar y más adelante continuaremos con los químicos en el siguiente mes, ahí por si gustan pasar a visitarnos o por si conocen a alguien que le interese la química y quiera pasar a visitarnos. El día de hoy tengo como invitada a Guadalupe, a Lupita, que bueno, me la presentaron a través de WhatsApp para que pudiera venir a presentarnos cómo es su experiencia. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Guadalupe y estudio aquí bueno, ya salí de lo que es la licenciatura en física aquí en la UAP, en la ¿Quieres, Escuela Autónoma. ¿Quieres platicarnos un poquito de ti? Bueno, ahorita estoy con mi trabajo de tesis, tratando pues de titularme lo más pronto posible y pues es el único trabajo que ahorita estoy haciendo. Por ahorita lo de la pandemia, pues no he podido ir a la escuela con mis trámites, con ese tipo de cosas. Y la pandemia ha hecho que muchos tengamos que posponer nuestros trámites, Sí, pero esperemos que ya puedan salir pronto. sí, ya, lo más pronto posible, yo ya tiene un año que salí y también estoy apurándome con mi problema de tesis, que es lo principal. Pues para empezar, me gustaría preguntarte cómo llegas o cómo decides que quieres estudiar la carrera de física. O sea, cómo llega la física a tu vida y decides voy a estudiar esta carrera. Yo cuando iba a la secundaria, y entré al bachillerato, inicios, yo no sabía ni siquiera qué me gustaba. O sea, yo nada más iba a la escuela, presentaba mis trabajos y era todo lo que hacía, ¿no? Entonces, cuando mi mamá platica conmigo, me dice, ¿qué vas a estudiar? Porque, pues, por obvias razones, vas a tener que ser profesionista, porque, pues, así vas a tener un futuro mejor, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar qué es lo que me gusta, ¿no? Entonces mi mamá me sugiere ser lo que es educadora. Cuando yo, me quedé con las razones de mi mamá, porque decía, educadora, salen temprano, les pagan bien, tienen prestaciones, y pues no, yo no pensaba, pues cuando estás en bachillerato no piensas en que te gusta, sino piensas ya más como que si tus padres te lo sugieren, dices, no, pues sí, a lo mejor tiene razón, ¿no? Pero ya más adelante, cuando voy en el bachillerato, todo el bachillerato que llevé, lo llevé con esa idea, ¿no? La idea de ser educadora. Yo decía, voy a ser educadora, voy a ser educadora. Entonces, cuando me piden en buscar mi especialidad, yo me fui a la especialidad de turismo. Entonces, yo estaba en turismo, vimos lo que es derecho, lo que es nada que ver con lo que yo estudié, ¿no? Entonces, cuando yo iba en segundo de bachillerato, ahí fue cuando me implementaron lo que es la materia de física. Pues normal, lo hacía mis trabajos y todos, entonces yo llegué a tener un pequeño problema con mi maestra, porque mi maestra decía que yo no podía con las matemáticas, lo cual no era cierto porque siempre se me dieron natural. Entonces ahí, por un problema de orgullo, dije, no, pues ahora voy a sacar 10 ahora para que ya me deje de molestar, ¿no? Y ahí me empezó a gustar, y empecé a encontrar el gusto, y me metí a lo que es cursos con otro maestro de la misma institución, con las asesorías, porque me decía que yo sí podía tanto explicarla como entenderla. Entonces me dijo, pues vente conmigo, das asesorías a tus compañeros que no pueden con la materia. Poco a poco, ahí dentro del tiempo, fue llegando un chavo de la misma WAPJO
que venía a hacer su servicio social en la escuela y él me comentó que él estudió ahí. Yo no sabía que existía esa carrera, yo no sabía que existía dentro de ciencias de la UAPJO. Y cuando me fue dando la idea, yo tenía otra compañera que quería estudiar matemáticas. Y ahí fue cuando me empezó a interesar mucho ese campo, ¿no? Y el problema ahí era, ¿cómo le digo a mi mamá que no voy a ser educadora? ¿Cómo le digo a mi mamá que no voy a ser educadora? ¿No? Entonces con mi mamá yo platiqué y ya me dijo, pues acá en ambos, a ver en cuál te quedas, ¿no? Pero ella seguía con la idea de que yo fuera educadora. Ya cuando yo presento el examen, quedo aquí en matemáticas y decido, en física, perdón, y me decido quedarme ahí. Ya me quedo ahí, hago mi examen, hago todo, pero fue pura casualidad, no fue algo que yo lo pensara. De hecho, yo no tenía como, digamos, la intención de pensar que era lo que me gustaba, sino simplemente llegó y me gustó. ¿Sabías que existía? Bueno, ya nos platicas que no sabías que existía una carrera de física o sí sabías. Yo sabía que había en la UNAM, pero no desconocía que hubiera aquí en Oaxaca. Ese era el punto. Mm, ¿Conoces tú más o menos, digo, por la Escuela de Ciencias, cuál es la oferta académica que hay en carreras de ciencia en Oaxaca? Porque yo creo que a veces justamente la gente piensa en la UNAM, la gente piensa en la Ciudad de México, pero no piensa que hay más universidades en el resto de la República. Yo corroboré que había esa licenciatura cuando nos llegaron unos libritos, no sé si ahorita los sigan dando, pero son unos libritos que la manda la SEP, donde dice la escuela y viene todas las licenciaturas que oferta. Entonces ahí vi que decía licenciatura en física y ahí veía que cuántos lugares tenían, que decía ahí creo que 60 lugares, no recuerdo muy bien, pero ahí corroboré viendo ese librito, es un librito que nos dieron que venían las privadas como las públicas, que son de Oaxaca, pues también para informar a los alumnos que pues tienen opciones cerca, ¿no? Sí, eso creo que me parece muy importante y es un punto que casi no hemos tocado aquí en el programa. Es importante buscar opciones cerca de tu casa. ¿Cuál era, si se puede saber o si te acuerdas, como tu punto de vista al pensar que solamente existían esas carreras hasta acá, ¿no? Bueno, es que estoy en la ciudad, hasta la Ciudad de México. Pues cuando me dijeron, pues yo quería estudiar física y entonces decía, pues ¿cuál era el lugar donde voy a estudiar? En el Hito, o sea, aquí hay el Instituto Tecnológico de Oaxaca, entonces yo decía en el Hito, y lo seguía yo pensando, porque yo tengo algunos primos que estudiaron ahí y pues como que no me llamaba la atención la escuela en sí. Entonces ya cuando dije, pues me voy a ir a la UNAM, lo que pasa es de que hay todos los adolescentes o todas las personas tienen ese temor de decir, ¿me voy a ir solo? ¿O qué voy a hacer solo? ¿No? Muy lejos de mi casa, o sea, me voy a ir sin mi mamá o mi papá, ¿no? Entonces ya cuando yo, ese era el decir cómo me voy a ir lejos, ¿no? Y voy a ir sola, yo no conozco a nadie ahí. Entonces ya fue como te vas informando, diciendo, habrá algo cerca, primero hay que informarnos y después tomamos nuestras opciones, ¿no? Aparte de la distancia, bueno, te pregunto, ¿leíste el plan de estudios antes de escoger la carrera? Sí, sí, lo estudié cuando venía. Yo luego fui con una compañera a la escuela a preguntar, precisamente porque yo tenía ese temor, porque yo no era del área de matemáticas. Yo decía, estoy en turismo y sí me van a aceptar, o sea, si soy de turismo me van a aceptar, o mi vida ya está perdida y voy a ser de derecho. Yo sé lo que pensaba. Porque todos mis compañeros decían, yo quiero ser de derecho, yo voy a estudiar derecho, derecho penal, derecho no sé qué, derecho, todos querían derecho. Y yo era la única que estaba, no sé qué voy a estudiar. Ya cuando fui con mi compañera le dije, ¿y qué necesitas? Pues tú nada más álgebra. Si sabes álgebra, lo demás será sencillo. Entonces yo me pensaba,
si será o no será, ¿no? Pero ya con el tiempo decía, pues vamos a jugárnosla, porque si nos seguimos pensando, no vamos a poder, no vamos a ver cómo de dónde, ¿no? Y ya fue que yo con ellos hablé, me enseñaron su plan de estudios, nos enseñaron todo el programa de que había cada semestre, y yo como leía las materias, más como que me daba ese temor de decir, no, por ejemplo, álgebra, geometría y todas esas cosas, que más adelante, yo decía, ¿qué es eso? O sea, sí voy a poder, pero pues ya como sobre la marcha ya te das cuenta que no hay que tener miedo, ¿no? Hablando como de estas materias de álgebra, una pregunta que me gusta hacer es, ¿se necesita saber matemáticas, que te gusten las matemáticas? ¿Alguna de las dos, ninguna? Mm, Yo en lo particular te puedo decir que yo no sabía mucho matemáticas a comparación de mis compañeros que sí estudiaron en el área de físico matemático, ¿no? Porque yo veía que ellos veían integrales, diferenciales, entonces yo lo único que tenía yo era el álgebra básica que enseñan en bachillerato y en secundaria. Entonces, lo que sí necesitas tener es el gusto de hacerlo, de intentarlo, de estudiarlo, porque si tú no te gusta, te va a aburrir. Y vas a decir, no, pues mejor luego después, o luego mañana, o pasado, ¿no? Pero si te gusta, ya aunque no lo sepas, el gusto te va a hacer aprenderlo. El gusto te va a hacer ponerte a estudiar, leer un libro, buscar información, ir a preguntar a tus maestros. El simple gusto es muy importante más que saberlo. Creo que sí, es importante que cualquier cosa que vayas a estudiar te guste. Yo en este caso me gusta preguntar de las matemáticas porque creo que las matemáticas son el lenguaje en el que hablan muchos de los físicos, no sé si todos. Las matemáticas sí son elementales para todo. Em, eh, perdón, ¿qué consejos le darías a una persona que está así como estabas tú, indecisa entre que no sé si sí voy a estudiar física, si no? ¿Qué consejos les podrías dar? Aparte Mm. de que no tengan miedo, porque sí me acuerdo que dijiste que no tengan miedo. No, pues, el miedo lo van a tener, todos tienen miedo, todos tenemos miedo, o sea, yo lo tuve y yo me quedé con la idea, o sea, yo nunca sabía si realmente me gustaba porque mis compañeros decían matemáticas, ¿qué es eso? O sea, eso eres un cabecita. Entonces yo por eso mejor decía, no, no me gusta, no, no sé. Entonces, lo que podría decirles es de que si te gusta, ya es una decisión de cada uno. O sea, si tus papás te dicen, pero ¿de qué vas a trabajar? Y esas cosas, tú lo vas viendo sobre la marcha, sobre cómo vas avanzando, vas entendiendo lo que va pasando. Porque sí es absurdo que un niño, un adolescente tenga esa decisión tan importante tan joven, ¿no? Y por eso todos muchos niños, veo muchos compañeros, porque yo lo vi cuando entré, que entraban y se salían, y ya no les gustaba. Decían, no, es que yo no puedo con esto. Y eran muy pocos los que quedábamos. Éramos pocos, pero pues veíamos que ahí había algo en particular entre nosotros, las ganas de entenderlo, las ganas de seguir, las ganas de salir. Entonces, si tú tienes ganas de estudiar esto, yo creo que el miedo es lo de menos. Lo que tienes que hacer es, si te gusta, ahora sí, ponerte tus pantaloncitos y irle a con todo, porque ese es el punto de estudiar cualquier carrera, ya sea medicina, ya sea derecho, cualquier carrera que sea, tiene que gustarte y irle con todo. Regresamos a los gustos, que nos guste. Em, ¿Cuál fue tu experiencia? A mí me gusta, bueno, esta pregunta, pasarla más que nada como en sentimientos, en recuerdos durante la carrera, hablando un poco de alegrías, frustraciones, tristezas, que estén muy relacionadas con la carrera. Yo tengo muchos, bueno,
recuerdos con mis pocos compañeros. Sí recuerdo haber recibido clases sola, recuerdo cómo eran los exámenes, cómo veníamos y estábamos en los exámenes. Y ya estaban algunos que decían, no, pues ni modo, ya no estudié, pues me voy para el ordinario, ¿no? Pero los recuerdos que te dan o la satisfacción que te da es ver cómo vas avanzando, cómo vas, lo hermoso es ver cómo vas pasando tus materias y tú lo vas entendiendo. Principalmente es eso, que lo entiendas. Pasar las materias es lo menos que te va a importar. Lo que te va a importar es que ir entendiéndolo. Y yo entraba, por ejemplo, con mis compañeros, nos llamaban a que fuéramos a pláticas, a seminarios que habían los viernes, y era entrar, y nosotros al principio no entendíamos nada, pero cuando vamos avanzando y ya vamos de medios a últimos semestres, ya es como, ya le entendí, ya sé de lo que está hablando. Y se siente muy bonito, ¿eh? Se siente muy bonito saber que estás aprendiendo, que estás entendiendo. Entonces, hay mucho, mucho de lo que te puedo hablar de las experiencias, de la experiencia yendo a clases sola, que vas con tus maestros, que los exámenes a veces eran orales, que a veces los exámenes los recibí, los hice yo sola porque no tenía yo más compañeros, o que a veces íbamos varios, pero estábamos como todos nos veíamos la cara así como, tú sabes algo, tú le entiendes a la otra y son experiencias que vas entendiendo. O veías el que ya entendió y estaba como muy feliz y lo veías ahí escribiendo. Lo que le contaba a mis compañeros es que a veces había entre el salón había el cerebrito, digamos, el que le salía de todas. Entonces veías que estaba escribiendo en su hoja y tú te quedabas, ¿qué está escribiendo? Y son esas experiencias que te quedan viendo cómo van avanzando tus compañeros, cómo vas avanzando tú, y es muy bonito, es muy bonito. ¿Alguna, alguna vez te sentiste como al punto de decir, como decías antes como tus compañeros, yo creo que no voy a poder, yo creo que ahora sí no voy a salir? ¿Y cómo le hiciste para superar ese momento? Sí, sí hubo varias veces como yo me recuerdo como dos en particular, más remarcadas, que sí estaba yo al borde de decir ya mejor no. Sin embargo, a mí me enseñaron, porque a mí me enseñó mi mamá desde que yo era niña, es de que si te inscribiste a esa escuela, le echas ganas y vas a salir que vas a salir de esa escuela. Yo no te voy a volver a inscribir, tú no vas a volver a reprobar, tú no vas a reprobar. Entonces yo nunca reprobaba un año, nunca reprobé ningún año y trataba de que fuera en adelante, tanto porque mi mamá era muy estricta conmigo. Entonces yo decía, cuando yo estaba así, en ese momento como no voy a poder o veía el examen y veía que no daba ni para adelante ni para atrás, yo decía, pues, ¿qué voy a hacer? Pero era más que nada los nervios. O sea, me sentaba y decía, a ver, Guadalupe, tú elegiste esto, no te obligaron, a ti te gusta y órale. Y la volví a leer y como que ya iba jalando. Pero era más que nada los nervios. Leer todo y decir, no puedo, no doy para adelante, no voy para atrás, pero yo creo que respirando y volver a recordar por qué elegiste lo que esta carrera o este camino, entonces te vuelve a dar fuerzas y vuelves a decir, sí puedo, a ver, vamos a darle otra vez. Y le vuelves a intentar y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar hasta que salga. Así son las cosas. Hay que intentarlo hasta que salga. Eh, de la relación con tus compañeros nos platicas que, que justamente era, o sea, este momento en el que todos decían, sí, por fin lo entendí. ¿Qué tan importante crees que son las relaciones que se forman tanto con compañeros de la carrera, con compañeros de otras carreras, como con los profesores? Yo tengo buena relación con mis compañeros de la licenciatura, la mayoría son hombres.
Si es somos yo y otra chica las que salimos de la carrera de mi generación. La mayoría son hombres. Y entonces cuando entramos, nosotros entramos juntos a los de matemáticas. Entonces yo tengo compañeros también que están en que matemáticas y los llevo como si fueran y estuvieran en la misma carrera que yo. Entonces es como que si fuéramos, como somos muy poquitos, como que nos acercamos más y nos platicamos más y era así de, tú puedes con esto, oye, me ayudas con esto, o yo no le entendí, tú sí le entendiste, y así vamos entre todos, ¿no? Yo creo que ahí la relación entre compañeros es muy importante porque, sinceramente, sola no lo podría haber sacado. Si mis compañeros no me hubieran ayudado, si mis compañeros no me hubieran dicho por dónde va el asunto o me hubieran ayudado como nos ayudamos todos, yo creo que ninguno de nosotros lo hubiera sacado solo. Se necesita ese apoyo, se necesita estar con ellos también para descansar nuestro cerebro, para estar un poco más calmados y para ayudarnos en nuestros ejercicios, en nuestros exámenes. Con los maestros es igual, como somos pocos, con los maestros era sí un respeto con ellos porque son nuestros profesores, pero sí nos llevábamos con ellos como si fueran nuestros amigos, ¿no? Le preguntábamos algo y ellos eran muy amables, todos los maestros de la licenciatura fueron muy amables en ayudarte y en decirte. Muchas veces cuando yo estaba dándome de topes con un examen, con un ejercicio, me decían, ¿cómo? ¿No puedes? Yo sé que tú puedes, échale ganas. Entre ellos mismos te empujaban a seguir. Y eran lo mismo con los maestros de física y de matemáticas, como física y matemáticas siempre salieron de la misma fuente, íbamos de la misma fuente, todos éramos unidos. Entonces sí hay un apego con los compañeros y también te llevas buen recuerdo con tus maestros. Es importante intentar aprovechar los recursos, o sea, todo lo que saben tus maestros que al final del día te aportan experiencia y también aprovechar, como dices, a los compañeros para esos momentos de recreación que hacen la diferencia, ¿no? Que te desestresan y dices, bueno, ahora sí ya, continuamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuál era tu materia o, bueno, puedes escoger varias, cuál era tu materia o tus materias favoritas? A mí me gustaba de inicio de semestre, me gustó mucho lo que era la física de fluidos. Después, ya más adelante, yo le tenía el ojo, decía, cuando leí lo que es el plan de estudios, leí el nombre más que me sonó más y dije era mecánica cuántica. Y dije, wow, ¿qué será eso? Entonces, cuando yo entré, a mí me dio un profesor que era muy bueno. A mí me empezó a gustar, me empezó a meter el gusto y pues sobre eso me empezó a gustar bastante y sobre eso ahí elegí mi tema de tesis. Justamente iba para allá. Primero, Ectoplasma en Twitch. Muchas gracias por decirnos que somos un buen canal de ciencia. Eso es lo que intentamos. Hablas como que de esta materia, justamente cuando la descubres, es de ahí de donde decides que vas a estudiar, bueno, que vas a hacer tu tesis sobre el tema. Cuando empiezas a estudiar la carrera, conforme van llegando las materias, ¿te pasó eso que suele suceder de que quisieras dedicarte como a cada, bueno, que si no a cada una, a varias de las materias? Dedicarme, cuando al inicio, igual me costó un poco de trabajo algunas materias, unas más que otras. Cuando decía yo, pues aquí yo quisiera una materia de física. Al inicio, pues en la licenciatura llevas más de matemáticas. Entonces, así como decir me voy a dedicar a una, no, al inicio no era así, pues porque era más matemáticas. Entonces, al último, cuando ya te empiezan a llegar, ahora sí que lo mero bueno de la carrera, que eran la carrera, las materias de física, que ya era pura física.
Entonces veías que no era lo mismo de lo que veías en el bachillerato, que lo que veías en el bachillerato, las materias que veías en el bachillerato las veías en los primeros semestres, como para recordarlo. Pero ya al último te dabas cuenta que el mundo es diferente, que no es como te lo planteaban en el bachillerato, que hay otras cosas que todo tú lo ignorabas, pasabas y decías, pero pues estaban ahí. Entonces ahí como que vas despertando tu interés. Normalmente lo último es relatividad y lo más fuerte yo considero que es la cuántica. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de asistir a un congreso? A un congreso, no. Mis compañeros sí fueron a algunos congresos, yo no fui tenía problemas ahí, con lo que eran mis materias, porque yo agarré un poquito de saltaditas y no fui en particular, no, ya hasta el último fue cuando nos estuvieron invitando a lo que eran seminarios. Yo la única que me recuerdo eran los seminarios de la escuela y fui a algunos, ¿cómo se llama? Una plática que hubo aquí de un astronauta, no me acuerdo cómo se llama, me acuerdo que el apellido era Neri, si no me acuerdo más, pero y me fue muy interesante. Ujú. Yo te sugiero que en todo lo que te queda de camino académico te enfrentes a un congreso. Creo que son muy interesantes. Hay intercambios de conocimientos y retroalimentación de pares. Y eso está muy padre. Es un consejo que te doy a ti y que le doy a todas las personas que están ahí. Si tienen oportunidad de asistir a congresos, a simposios, coloquios, es una experiencia enriquecedora. ¿Qué enfoque, bueno, ya lo platicábamos antes un poquito, pero qué enfoque maneja la carrera? O sea, más teórica, es más práctica, las dos un poquito. Es más teórica, más teórica. Más es más estar con tu libro, estudiando, y los experimentos hipotéticos, ese tipo de cosas. Ya que en la universidad, esta universidad, supongo que tiene como prioridad las carreras que les dan más dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en física, matemáticas, biología, computación, son carreras que pocas personas se animan a llevarla. Entonces, no es como que le tenga mucho dinero a la escuela. Tenemos instrumentos de instrumentos para, ¿cómo se llama? Se me fue. Para inventos, Experimentos. para experimentos, perdón, para experimentos, pero son muy pocos. Sí he visto algunos, los hemos sacado, los hemos visto, pero es muy poco. ¿A qué crees que se deba la baja demanda que tiene la carrera? Yo que he dado asesorías con niños, lo que veo es de que lo que tienen es el temor a las matemáticas. Creen que las matemáticas son muy difíciles, que las matemáticas no las vas a poder entender nunca. Y la pregunta que todos los niños te hacen, ¿y para qué me va a servir? Era la pregunta. Y le dices, oye, pero tienes que aprender el teorema de Pitágoras. ¿Y para qué me va a servir? Son las preguntas que los niños se hacen desde pequeños y no les responden, no les dicen, ¿sabes qué? Sí, sí es, en este momento tú lo vas a ver como un, como una fórmula, ¿no? Pero si te vas adentrando más en las matemáticas, vas viendo, o la física, vas viendo lo importante que esta fórmula. Si tú no la sabes, más adelante no vas a poder y no vas a saber por qué suceden tal cosas, ¿no? Entonces, los niños lo que piensan es que matemáticas es un horror, es símbolo de horror. Y todos los niños dicen, no voy a reprobar matemáticas porque no lo entiendo. Y la idea es de que no le entiendo, es porque no van a ponerle un poquito de atención, es simplemente se ciegan.
porque ya desde que van creciendo les dice matemáticas es un horror, matemáticas es un horror. Entonces yo creo que por eso los niños, yo he visto muchos chavos que dicen, ah, ya esta es la última vez que voy a ver matemáticas, ya voy a estudiar otra cosa, que no tenga matemáticas. Y pues eso es lo que se debe más que nada. Los niños no lo ven como si fuera un castigo tener matemáticas en la escuela. Y creo que esa versión a las matemáticas causan grandes problemas y por eso no tenemos más físicos, más matemáticos, también más personas que estudien alguna ciencia. Platicabas también que, por ejemplo, eran solamente dos compañeras en tu generación de física. ¿Crees que también esté relacionado de alguna forma con el miedo o que hay algo más detrás de que no haya tantas mujeres estudiando física? Yo cuando elegí estudiar esta carrera, yo estaba decidida, después de todo mi miedo y de todo lo que sufrí. Y le comenté a un compañero, yo quiero estudiar física. Y me dijo, eso es una carrera de hombres, ¿no? Me quedé así, no sé. Pero yo creo que más que nada lo que le han inculcado a muchas personas, muchas niñas, que dicen que azul para niños, rosa para mujeres, y eso es lo que se van con esa mentalidad. Entonces, lo que no saben y lo que no entienden, tanto mujeres como hombres, es de que tanto una mujer como un hombre tienen la misma mentalidad para seguir y sacar una carrera en física o en matemáticas incluso. Entonces, yo he tenido a mis compañeras, a maestras que son de matemáticas, son brillantes, son excelentes en lo que son, porque les gusta, porque les llama la atención, y ahí ya no importa si eres mujer o eres hombre. Entonces, ese es el problema que hay, que creen que porque es matemáticas es para hombres, y que que si es física es para hombres también, y que una ingeniería es para hombres. Yo creo que nos tiene que quedar claro que todas las carreras son para todos, ya sea que era gastronomía, ya sea que sea enfermería, ya sea que sea física, matemáticas, que sea una ingeniería, o sea, todo es para todos. Si te gusta, pues adelante. Y pocas personas, y además de que pocas personas tienen con ese conocimiento de que existe esta carrera, ¿no? Ambas cosas son muy importantes. Que hay poco conocimiento de que existe la carrera. Es algo que sucede mucho con la ciencia. Se cree que solo son materias en la escuela y nadie te dice que puedes cursar una carrera para estudiar eso. Y, o sea, yo lo vi reflejado al momento de justamente juntar entrevistados para la carrera de física. Pues la mayor parte de mis entrevistados fueron hombres, ¿no? Me fue muy difícil encontrar mujeres que estudien física. Quizá pude haber buscado mejor, pero, o sea, accediendo, yo accedí como a mis amigos, ¿no? Lo he platicado desde un principio. Este proyecto nació a partir de las amistades y gracias a que mis amigos quisieron participar y a que esos amigos invitaron a otros amigos, como en tu caso, ya lo pude hacer salir adelante, pero sí encontrar físicas, incluso yo misma en mi perfil, en mi lista de amigos, fue complejo. Mm. Em, ¿Eres física teórica o experimental? Teórica, teórica, lo único que hay que nos oferta la licenciatura, pues no Si, hay muchos si tuvieras la experimentos. oportunidad de hacer más física experimental, ¿te gustaría? Sí me gustaría hacer, porque sí me quedaron muchas dudas cuando iba, pues una cosa es leer el cuaderno y otra cosa es verlo, ¿no? Muy diferente. Entonces, yo cuando veía yo los experimentos hipotéticos que ahí nos poníamos a imaginarnos, después sí me quedaban dudas como que si será cierto, quiero verlo, me encantaría. Todas las personas creo que se les encantaría las cosas visuales. Entonces a mí me llama la atención, sí me gustaría
ver un poquito de experimentos, ver los instrumentos que no son muy interesantes. Pues esperemos que se dé esa oportunidad pronto. ¿Cómo cambia tu punto de vista sobre el mundo en general, la forma en la que ves cómo funcionan las cosas a lo largo de la carrera? Siento que hay un punto, para algunos es antes, para algunos es después, pero siempre es como a media carrera, en el que cambia esa forma de ver el mundo. Sí, cambia mucho, porque, por ejemplo, no notabas muchas cosas. Por ejemplo, yo cuando veías si te servías un vaso de refresco con hielos y veías que le salía agua por fuera del vaso, tú no te explicabas por qué sucedía. O sea, si un niño, que los niños son un poco más curiosos y son muy preguntones, y te preguntan, oye, ¿por qué pasa esto? Yo no lo hubiera respondido antes de esta carrera. Antes de estudiar esta carrera, yo no lo pudiera haber contestado a su pregunta. Pero ahora, como vas atendiendo, dices, mira, ya sé por qué sucede. O vas viendo ciertas cosas, por ejemplo, hasta con los pétalos de una flor, todas esas cosas ya las vas viendo y dices, mira, ya lo entendí o ya sé de dónde viene, pero cambia cambia mucho porque ya no pasan desapercibidas, ya las notas más, ya las analizas más, te tomas ese tiempo para pensar y te dices, ¿por qué sucederá? A veces cuando hay algo que no lo entiendes, dices, ¿por qué sucederá? Te quedas pensando y lo tratas y a veces hasta, no te voy a dejar mentir, hay veces que ni siquiera te deja dormir esa pregunta. Tienes que agarrar y buscarle o ver por qué sucede, o vas y lo googleas, o vas y lo buscas en otro libro, o le preguntas a un profesor, ¿no? Pero ya no pasan desapercibidas, ya no es como que vayas caminando y se te olvidó lo que iba, ¿no? Empiezas a ser más observador y a poner atención hasta en las cosas más pequeñas. Hablando de que los niños pequeños son más curiosos, ¿qué querías ser cuando eras pequeña? O sea, se vale que nos digas como el transcurso. Y quisiste Yo hacer quería varias ser, cosas. ajá, yo quería ser doctora. Mi mamá todavía me lo recuerda. Me dice, ¿por qué no eres doctora? ¿Por qué Todavía no quieres puedes llegar a ser ser doctora. No de la que ella quiere, pero todavía puedes ser doctora. docente? Pero me dice, es que yo me acuerdo y me lo enseño y todavía la tiene marcada y una carta de Reyes que yo le decía que quería ser doctora. Y de un día a otro yo me lo recuerdo muy bien porque ya no quise ser doctora. Y a veces mi mamá dice, ay, no es cierto. Lo que pasa es de que cuando yo estaba parada y yo decía, quiero ser doctora, y quiero ser doctora, y yo quería ser doctora, y yo quiero ser doctora. Y un día mi mamá es muy bromista, pero a veces uno entre bromas no se da cuenta de lo que sucede, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, ¿qué va a pasar si te muere un paciente? Y yo me quedé pensando, sí, se te va a decir, si te muere un paciente, ¿qué vas a hacer? Me dijo. Y yo me quedé nada más, y ya por eso ya no quise ser doctora. Y dije, ya no quiero ser doctora, mamá. Y ya, de eso ya no quise ser doctora. Y ahora lo recuerda y dice, no es cierto, y no es cierto. Y trata de convencerme de que vuelva a ser doctora, ¿eh? No, Pero pero no. hay comentarios que te marcan. Sí, hay comentarios que te marcan. Y ese fue un comentario muy fuerte para una niña que quería ser doctora. Sí, muy fuerte. ¿Cuál sería para ti? Bueno, las carreras generalmente tienen un perfil de ingreso que tiene muchas características, pero para ti, ¿cuál sería un perfil de ingreso a la carrera de física? O sea, ¿qué características podrían favorecerte, ayudarte? Principalmente álgebra. Si sabes cómo desarrollar una ecuación, cómo ir desglosando las sumas, las restas, multiplicaciones, las divisiones, yo creo que lo demás se va aprendiendo sobre la marcha. El álgebra, si tú te equivocas en un examen, porque sí habrías veces por nervios o por o por o porque no lo sepas, yo he visto muchos compañeros que se le van un signo y ahí los veía como maestro, pero es que es un signo. Pero es que un signo, aunque sea un signo, es muy importante. Te cambia completamente la respuesta y no es lo mismo.
Entonces, lo que sí debes saber de entrada es álgebra, tener por lo menos la facilidad en el álgebra. Eso es primordial, es lo que siento yo que es primordial. Yo entré con la facilidad del álgebra y pude aprender lo demás poco a poco. Sí me costó un poco en las noches tener que no, ya es que ya es noche, ya tengo sueño, pero no, hay que darle, hay que seguirle. Pero con el álgebra fue un paso grandísimo. Yo creo que el álgebra Ayuda. sí. Ujú. Bueno, aquí pregunta Ectoplasma otra vez. ¿Es muy difícil la física cuántica? La física cuántica, entenderla al inicio, sí, porque no es igual que la clásica, no es algo, ahí ya no vas a encontrar números específicos, ya no vas a encontrar, ya todos son probabilidades. Y entonces muchas veces algo que te salía muy rápido en resolviendo una ecuación en clásica, en cuántica no sucede así. Entonces ahí es un poco complicado entenderle, pero una vez que la agarras ya vas sin ningún problema. Entonces yo al inicio sí cuesta un poco de trabajo. Podría decir que más que difícil es compleja, ¿no? Que a veces Ujú. se sienten como sinónimos, pero difícil y complejo no son sinónimos. Estoy viendo qué preguntas me faltan para no dejarlos sin las que creo que son las más importantes. En un futuro, hablando de ser doctora, ¿te planeas te planteas algún posgrado y de ser así, te planteas hacerlo en otra universidad? Sí, sí, de hecho está en una de mis metas, acabar la maestría, irme a hacer un doctorado para pues rellenar lo que una licenciatura no te llena, ¿no? Entonces ya me agarró el gusto y decir, pues órale, vámonos, seguimos. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es haciendo un poco lo que es lo de la tesis, acabar la tesis y pues después de tener ya mi título, ya ir y sacar en otra universidad. Lo que estaba yo pensando así vagamente es hacer mi posgrado aquí en Puebla, en la Benemérita de Puebla. He oído que varios de mis maestros que dan clases aquí en la universidad fueron egresados de ahí. Entonces tengo como que buenas anécdotas sobre ese lugar. Me gustaría ir ahí. Justamente lo que hablábamos, ¿no? De la influencia que tienen los profesores, las experiencias de otras personas. Y es interesante que esa experiencia te influya a ti para decir, creo que sería interesante ir a Puebla. Ya estamos más o menos cerca del final, estamos yendo para allá. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, pues recuerden que los estoy leyendo. Seth, ya vi que te pasaste por aquí otra vez, muchas gracias. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. Nos escribiste la frase, la física es el lenguaje de la naturaleza. ¿Por qué? Em, lo que es, ¿cómo podría explicarlo? Por ejemplo, lo que decía de lo que es la cuántica, uno no sabe cómo se mueve el universo a nivel subatómico. Uno ni siquiera se imagina, no podemos imaginarlos lo que es el sistema subatómico. Y por ejemplo, yo lo que estoy haciendo en mi tesis y es por lo que elegí esta frase, fue por un problema que tengo en mi tesis, ¿no? Que es sobre el inicio de la mecánica cuántica, cómo es que llegaron unos científicos y dijeron, ¿sabes qué? Es que no creo que esto suceda. Ellos crearon sus desigualdades para decir no sucede. Y cómo es que aún ellos creando sus matemáticas, las cosas suceden. Entonces, ya lo que hacen todos los científicos
es hacer expresiones matemáticas para expresar el mundo real. Entonces, el lenguaje que podemos, tal vez no podamos verlo, lo que es la cuántica, no podamos verlo con un microscopio, no lo podamos ver a gran detalle, pero lo tenemos ahí en un libro escrito y ahí vas viendo paso cómo suceden las cosas, ¿no? Tal vez no podamos verlo, pero sí podemos leerlo con esas expresiones matemáticas. Entonces, la matemática es la expresión también y va viendo que la física va amoldando lo que es las matemáticas para explicar un fenómeno que tal vez nosotros a simple vista no lo entendamos. Mi tesis es más, supongo que es más teórica. Hasta ahorita no he visto cómo meterle ahí las cosas. En grandes rasgos es sobre el experimento de Einstein, Podolsky y Rosen en el momento en el que Einstein descubre lo que es el entrelazamiento cuántico, en lo que descubre la cuántica y él niega absolutamente su existencia, no le gusta porque él ve que al observar este tipo de fenómenos le está dando en la torre a muchas hipótesis que él mismo postuló. Entonces él dice, esto no existe, esto no debe de pasar. Entonces el experimento es un experimento hipotético en el cual dice, ¿sabes qué? Esto no pasa porque si pasara esto pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, es que no podemos, por ejemplo, son dos partículas que, o sea, ¿cómo agarras una partícula, la estudias y ves que la otra es igual? O sea, si están a mucha distancia de separación, ¿cómo es que son iguales? Y ese era el coco que tenía Einstein con Podolsky y Rosen y decían, esto no puede pasar, esto no puede suceder. Entonces, lo que a mí me está interesando mucho y lo que estoy viendo es cómo pasa de esa transición de decir, no existe, a sí sucede, al está pasando. Entonces, decir, lo siento mucho y hay muchos científicos que van, lo siento mucho Einstein, serás muy bueno y todo, pero esto sucede Einstein. Y ahí dentro de todas estas cosas van pasando las frases de Einstein de que Dios no juega los dados con el universo y muchas cosas que ahí fue un dilema de cerca de 35, 45 años que nadie podía resolver. Primero nadie quería decirle no a Einstein y después, vamos, si le decimos que sí, sí, vamos a probarlo, pero no pudieron probarlo, entonces llegan otros experimentos y lo prueban. Entonces, esa transición es la que trata mi tesis, en la transición desde la llegada de la mecánica cuántica y todo el revuelo que causó en su tiempo hasta llegar a un momento en el que fue la más estudiada y que ahorita es muy, muy importante para las computadoras cuánticas y para todo tipo de cosas, ¿cómo va esa transición? ¿No? Muy interesante el tema, complejo. Para los que no me escucharon, le pregunté que de qué trataba su tesis y fue lo que nos explicó. Es que apagué mi micrófono, suele sucederme a veces de repente. Pregunta Ted. La física se asocia... que no veo bien. Ahí está. La física se asocia a las ecuaciones y teoremas, pero ¿en qué otras áreas prácticas se puede usar? La física, prácticas, mira, la física es ocupado en todo. La física podríamos decir que es el lenguaje que ocupan los ingenieros para crear ciertos instrumentos. La física se ocupa también porque, por ejemplo, a nivel atómico, hay física de nivel atómica, no, que lo usan los químicos para hacer sus tablas, sus cosas. Y todo ese tipo de cosas se van ocupando en muchas carreras de esta área.
También yo he visto que tanto la física ya es más expresión, ya es más tratar de entenderlo con matemáticas. Los matemáticos te dan más herramientas, los físicos tratan de amoldarlo a la naturaleza y los que son los ingenieros tratan de usar esa información para crear algo para facilitar nuestra vida. Entonces es una cadena que va yendo desde arriba, desde los matemáticos, van para ciertas ramas. Yo creo que la física es el tronco de, por ejemplo, la química, cualquier ingeniería y en general. Justo como dices, es una cadena y no podemos perder eslabones y la física es un eslabón muy importante. Dice ectoplasma, muy interesante lo de la física cuántica, impresionante. Ah, y dice Seth, gracias por tu respuesta. Ya para terminar, mi última pregunta va en torno a que quiero rehumanizar a los científicos porque siento que a veces fuera eh, de, de los laboratorios se siente o se presiente que los científicos son como seres que se dedican casi casi extraterrestres. Dime dos cosas que te guste hacer o dos aficiones, pueden ser más si quieres que tengas, que no estén relacionadas con la física. Lo que me salvó mucho en la carrera, cuando yo estudiaba, es cuando conocí a una compañera que me metió al mundo del anime. El anime fue un colchón para mí bastante bueno, porque cuando ya estabas a punto de reventar, decías, pues me veo un capítulo. Y con eso cambiabas todo lo de tu mente. Después yo, más adelante conocí otra persona que me metió lo que es el mundo de los videojuegos de Nintendo. Entonces ahorita tengo lo que es el anime que me gusta mucho y también me gusta jugar lo que son los juegos de Nintendo. Son muy divertidos, igual que mi hermano le encantan los videojuegos, es un jugador de muchas horas. Había olvidado esta pregunta que también es importante, la relación con tu familia. ¿Cambió la relación? ¿Cambió al principio pero después ya se estabilizó? ¿Qué sucedió ahí? La universidad está aquí en lo que es el centro de la ciudad. Yo vivo un poco más retirada de la ciudad, sí, no mucho, como una hora y cuarto, hora y media. Este, Se me hacía bastante, mi mamá veía, pues, porque me dormía tarde y me paraba temprano para mis clases, que a veces eran a las 7, a las 8. Entonces tenía que pararme muy temprano e irme. Entonces de mi mamá fue la idea y ella me apoyó a rentar un cuarto con una compañera cerca de CEU para ahorrarme tiempo, para poder disfrutar. Entonces yo creo ahí cuando mi mamá me apoyó hubo un poco de distanciamiento por lo mismo que no estaba tanto en mi casa, pero pues mi mamá lo entendía y yo lo entendía también y ahí estábamos mi hermano igual. Entonces ahí el punto era que mi mamá era muy cuidadosa conmigo por lo mismo que uno es mujer y aunque no queramos, el mundo no es seguro. Entonces ahí estaba mi mamá marcándome. Entonces sí había un poco más de acercamiento que cuando yo iba en el bachillerato, pues ya en el bachillerato ya me veía llegar y ya no había ningún problema, veía que estaba haciendo algo, ya no me decía nada, pero cuando ya me decido ir, ella me marca un poco más y va viendo y me dices, oye, ya llegaste, ya comiste, ¿cómo fue? Entonces hay un poco más de acercamiento, igual con mi hermano, porque hay momentos en el que necesitaba yo un poquito más de dinero o necesitaba yo para una laptop o un tipo que era más útil, todo ese tipo de cosas. Ya estaba mi hermano, me decía, bueno, ve a comprarlo, si lo necesitas, agárralo. Entonces como que fueron
me parece que mis familiares fueron un poco más cálidos y me apoyaban más cuando se dieron cuenta que pues lo estaba haciendo por mi, por mi futuro, más que nada. Sí, Seth, se pueden hacer más preguntas. Pues, wow, una admiración, una felicitación a tu familia, tanto a tu mamá como a tu hermano. Creo que sí es muy importante, y yo no lo había tomado en cuenta hasta ahorita, que la familia te apoye. O sea, realmente el apoyo de la familia, tanto económicamente como moralmente, es básico para poder sacar, y como dices tú, no solo una carrera de ciencias, de derecho, economía, incluso filosofía, si vas a estudiar eso, es muy importante que estén ahí. Podemos esperar la pregunta de Seth. Te agradezco mucho haber aceptado la invitación, me pareció una conversación muy interesante. No sé si quieras agregar algo más o decir algo más que creas que sea importante para las personas que vean esto en un futuro. Pues lo único que les puedo decir es esto no son para chicos que van a entrar a la licenciatura, que no tengan miedo, no es nada de temer, no es nada de decir, saben que hay que aventarse, hay que intentarlo, se vale decir no se pudo, se vale decir que no, pero hay que intentarle primero antes de negar o antes de echarnos para atrás, hay que intentarlo, pero con ganas. Es importante, bueno, dices tú intentarlo con ganas, pero hay por ahí quien dice que no se vale intentarlo, sino que hay que hacerlo. Podría hacerse, por ejemplo, podría hacerse así, ¿no? Pero para cuando estás indeciso, el primer paso es intentarlo y ya cuando vas sobre eso es hacerlo. Ya cuando ya estás sobre la marcha, ya no te queda otra de hacerlo y vámonos. Aquí tienen otra pregunta que dice, ya que comentaste que ves anime, ¿conoces el anime de Doctor Stone? Está entre mis listas, no me ha dado tiempo porque ahorita mismo, hace poco compré un juego de Zelda, estoy metísima con el juego de Zelda, pero está dentro de mis listas de deseos. Quisiera verlo. En cuarentena lo quería yo descargar, pero no me dio mucho tiempo para hacerlo, pero sí está entre mis listas de deseos. Me preguntaba, ¿qué opinas de su exactitud sobre las ciencias? O sea, de cómo maneja la ciencia el anime de Doctor Stone. Interesante, cuando lo veas, si quieres, podemos hacer otro capítulo y platicar sobre justamente esta parte de las ciencias en el anime. Creo que está interesante. Yo ya me aventé algunos capítulos de ese. Sí. Pues muchas gracias de nuevo. Yo nunca me canso de agradecer a las personas que acceden venir a este programa porque pues apenas vamos empezando y ahí vamos tranquilamente. A las personas que nos están viendo, en este caso Ectoplasma y Seth, creo que no salieron. En el caso de Seth hace 6 días y en el de Ectoplasma hoy sus alertas. Una disculpa, no sé qué está sucediendo con mis alertas en general en la página. Déjame ver tantito rápido, perdón. La herramienta que necesito. ¿Dónde está? La voy a tener que buscar, pero les prometo que para el próximo programa, si se pasan por aquí, sí hay alerta. Nada más que tengo que volver a configurarla. Dice Ectoplasma, yo quedé enamorado. Dice Seth, muy buen programa el día de hoy. No, pues el programa lo hacen ustedes comentando, lo hacen los invitados. Y como les digo, no me canso de agradecerles. Y yo les recuerdo que nos vemos el viernes. El viernes tenemos la primera entrevista de química. Vamos a tener un episodio extra el lunes, que es el último de física. Y pues de ahí en adelante seguimos con el horario de siempre, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Nos vemos en el próximo episodio. Otra vez, muchas gracias. ¿Quieres despedirte? Pues gracias a ustedes e inténtenlo, si tienen la posibilidad, inténtenlo. Les va a gustar. Inténtelo. Nos vemos
el... ¿Qué dije? El viernes, ¿no? Bye.